Muchas gracias a SEAFI por acogernos hoy, por darnos la oportunidad de hablar de un tema que no es habitual, porque vamos a hablar dentro del contexto de las small companies. Lo que vamos a hacer es hablar de las small companies, las small companies al cuadrado, o de un segmento que técnicamente es conocido como microcaps, ¿no? Las compañías que están por debajo de 300 millones de euros de capitalización, que tienden a ser más ilíquidas y que en España han sido acogidas por una entidad que es BM Growth. Y lo que yo propongo es que hoy, aprovechando que estamos yo mismo especializado en small companies y Jesús González Nieto, que es el responsable de BM Growth, dirigiéndonos a un foro como el de ASEAFI, que está interesado en ideas de inversión sobre compañías pequeñas, que hablemos de esto, ¿no? Que es un poco más atípico, ¿no? Y si te parece, lo que hacemos, Jesús, es un diálogo más que breve, ágil, ¿no? Para intentar que los que nos escuchan entiendan qué es BM Growth y, sobre todo, por qué deben considerarlo como una alternativa de inversión, que es lo que yo me propongo con esto, ¿no? Que se visualice a este índice y a las compañías del índice como alternativas potenciales de inversión, también para inversión institucional. Si tú tuvieras que describir o definir BM Growth de manera rápida, ¿qué dirías que es? Pues muchas gracias, Alfredo. Yo diría que es la bolsa de las pymes. Es un mercado operado por BME, por Bolsas y Mercados Españoles, especializado en valores, como tú has dicho, micro en nuestros términos, o sea, son compañías que pueden llegar a valer varios cientos de millones de euros, pero en todo caso tienen unas reglas, una normativa, una forma de operar, una forma de registrarse, pues un poco más adecuada al tamaño de esas compañías y a las capacidades de estas compañías. Por lo tanto, un mercado hecho a medida para pymes. Y es un mercado pensado, perdón por una pregunta así tan más agresiva, ¿pensado para inversor retail o para el institucional? O sea, ¿es un mercado que también debe interesar al institucional o no? Yo creo que ¿Por qué razones puede ser que no interese? O sea, sobre todo es interesante para un inversor especializado, institucional, llámalo profesional o llámalo retail ilustrado, ¿no? sí. Porque normalmente, y esta es la gracia y también el inconveniente, no hay mucha información analizada de estas compañías. A las compañías se les exige básicamente una transparencia que yo diría que es homóloga, muy similar a la que dan las compañías de bolsa. Informes semestrales en lugar de trimestrales en términos de cuentas financieras y, por supuesto, cualquier hecho relevante están sujetos a la misma normativa. Pero hay muy poco seguimiento de estas compañías si lo comparamos con el seguimiento de análisis que puede tener una compañía del IBEX 35, ¿no? Entonces, esto hace especialmente interesante que el inversor que quiera entrar en estas empresas se lo tiene que estudiar. Y como se lo tiene que estudiar, pues más vale que sea un inversor o bien informado y Sí, asesorado o bien un inversor profesional especializado en este tipo de activos. vale. No, en BM Growth, si retiramos el segmento SOCIMIS, vamos a decir, Sí, hablaríamos de unas 35 compañías más o sí, 40 menos, compañías, sí. de las que aproximadamente un tercio tienen análisis, pero son soluciones de análisis pagado, pero bueno, sería un Sí. poco el mix. Desde el punto de vista sectorial, hay quizás una preponderancia mucho mayor de valores tecnológicos de lo que hay en la bolsa convencional, ¿no? En Sí. España la tecnología está poco representada en bolsa de mercado continuo, hay más opciones. Eh, o sea, ¿en qué sectores crees tú que hay o debería haber más interés de los inversores por un índice como este? Pues yo creo que tenemos la fortuna de haber acumulado empresas que son muy intensivas en general en innovación. Fíjate, el 70% de las compañías, de esas 40 números redondos, están en 4 sectores. Y ya verás cómo son sectores muy intensivos en innovación, en tecnología. Uno, el sector de la digitalización y tecnologías de la información. Dos, el sector de la salud y la Sí, biotecnología. Tres, el sector de la ingeniería y soluciones para otros sectores. Y cuatro, el sector de las energías renovables, que sí. implica también un elemento de innovación. Ahí tenemos el 70% de las compañías. Hay algunas otras compañías de tipo, vamos a decir, más tradicional, ¿no? Hay algunas compañías de retail o de media, etcétera, pero básicamente estamos hablando de esos sectores. Y en términos de tamaño, hablamos de microcaps, o sea, hablamos de compañías
por debajo de 50 millones de euros, no necesariamente. O sea, paradójicamente sí hay compañías de 100, 200, Sí. 300 millones de euros de cap, ¿no? La La gente lo verdad es asocia esto a compañías muy, muy pequeñas. sí, la gente piensa que esto es solamente para compañías de menos de 50 millones. Bueno, vamos a ver. Esto como siempre, ¿no? La media, la moda no es lo mismo y la distribución está bastante aplanada. Es decir, hay un puñado de compañías muy chiquititas que valen menos de 30 millones de euros, pero hay otro puñado de compañías que valen más de 200 millones de euros, ¿no? Hay una que vale 600 y pico millones, otra en el entorno Sí, o de sea, hay los compañías que en 500, free ¿no? cap son muy comparables a compañías del mercado continuo. Digo, pensando en institucional que Mm, busca compañías pequeñas. Correcto, correcto. En free cap y en liquidez, es decir, en rotación, ¿no? Hay algunas compañías, las que forman parte de lo que nosotros llamamos el índice IBEX Growth Market 15, que son las 15 empresas ¿Vale? más líquidas, tienen una liquidez perfectamente comparable a compañías del IBEX Small Cap. Es decir, que se puede entrar y salir con bastante tranquilidad. Y tú, Luego hay otras, las que están más en la otra cola, ¿no? Que es la liquidez es más difícil, ¿no? Es ¿Y tú verdad. dirías que el nivel de supervisión o sea, es menos intenso en este segmento o no, digamos? Yo creo que es Para el inversor que a diferente. veces puede preocuparle cuestiones de este tipo. No, una pregunta muy importante, ¿eh? Yo creo que simplemente es distinto. Vamos a ver, hay una parte que es común, que es lo que denominamos la supervisión del abuso de mercado. Vale. ¿Vale? La normativa es común y está sujeta directamente a la supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que te puedo garantizar que supervisa exactamente igual un valor grande que uno pequeño. Vale. Y nosotros, por supuesto, estamos ayudando permanentemente en esa supervisión. De acuerdo. Y luego tenemos la parte, digamos, de gobierno corporativo, que esa sí es más sencilla para una compañía de este estilo, porque sinceramente, una compañía que puede tener, no sé, 30 trabajadores, obligarle a que tenga un consejo que cumpla todas las normas, Vale, visto. es muy complicado, con una comisión de nombramientos, otra de retribuciones, vamos a ver, nosotros lo único que le pedimos es que haya consejeros independientes ¿Vale? suficientes para componer una comisión de auditoría. Y que la comisión de auditoría obviamente tiene que hacer un informe sobre las cuentas de la compañía, que es lo que vemos que puede tener más problema en uno de este tipo de compañías, que las cuentas estén bien auditadas y que hay una comisión con un independiente, con mínimo 2 independientes para poder refrendarlo. Vale. Y a partir de ahí es más voluntario de parte de las empresas. Vale. Y hablando un poco ahora mismo de esa bolsa de 40, el flujo de entrada y de salida, el flujo de salida son cosas como MásMóvil o como Grenergy, ¿no? Son compañías que no hay que olvidar que vienen, digamos, de este ámbito y que, por lo tanto, yo vuelvo a mi argumento previo, que es que yo creo que el institucional también podría llegar a plantearse, salvando temas de compañías muy, muy pequeñas o con niveles de liquidez bajos, pero que, como tú has dicho antes, dentro de ese conjunto de compañías hay ideas que cumplen los requisitos de tamaño y liquidez que se pueden exigir y que luego además pueden tener un recorrido realmente bueno. Desde el punto de vista de la entrada, o sea, eso son salidas, ¿no? Pero la entrada de compañías a la bolsa, ¿cómo va a ser? El año 21, o sea, se esperan más salidas, ¿no? El flujo de compañías a BM Growth, que entiendo que se habrá detenido el año 20, ¿no? Como todo se ha detenido. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, vamos a ver, en el año 20 no se detuvo, lo cual es muy interesante, ¿no? Entraron 9 compañías. Es cierto que de las 9 compañías, 6 eran del sector inmobiliario, Socimis, ¿vale? Pero entraron 3 compañías nuevas y este año, 2021, yo creo que vamos a tener bastantes más. Hay mucho interés por parte de compañías porque obviamente están descubriendo que hay liquidez disponible en el mercado y que alternativamente a la financiación bancaria, que no atraviesa su mejor momento, hay alternativas, hay fórmulas que pueden complementar o suplementar. Yo creo que esa parte nos va a ir bien tanto en BM Growth como en la propia bolsa, ¿no? Donde, bueno, en ciertos sectores, ¿vale? Hay que decir siempre que el inversor, tanto profesional como particular, pues está en un momento muy selectivo, ¿no? Pero en fin, de esto ya podríamos hablar luego. Vale. Y en España, que es un mercado ex-Socimis de más o menos 170 valores cotizados, de los cuales 40 están en BM Growth, o sea que hablamos de un 25% aprox de los valores cotizados en España. Esa proporción, ¿cómo compara con otros mercados que tienen growth markets? Es decir, el mercado español tiene recorrido en cuanto está todavía muy verde
en el growth me refiero. Sí. Y debería recibir mucho más por comparación con lo que cotiza, ¿no? O sea, el mercado francés es un mercado enorme, mucho más grande, ¿no? O el Sí. alemán, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que tiene, digamos, pensando a más largo plazo? Ninguna duda, esto solamente puede crecer. Vale. Si queremos simplemente revertir a la media europea, vamos a tener que crecer, porque estos mercados que menciono, el alemán es más reciente y tiene menos compañías, ¿no? Pero el mercado francés, por ejemplo, o los mercados nórdicos, ¿no?, que son bastante desconocidos, tienen tantas o más compañías en los segmentos growth, digamos, de crecimiento, de empresas más pequeñitas, que en el segmento tradicional de blue chips. Y yo creo que aquí, con el tiempo, va a pasar lo mismo. Vale. ¿Y tú crees que hoy el institucional convencional, o sea, el gestor de fondos de small companies llevando un fondo de small caps ibérico o español, ¿tú crees que está alejado o sea, está alejado de BM Growth en términos de no verlo todavía como una opción de inversión como yo la veo, por ejemplo? ¿Vale? Nosotros, hablando egoístamente, en Lighthouse ya cubrimos 3 compañías de growth, estamos iniciando cobertura de otras. Nosotros vamos a continuar, digamos, con interés ahí. Es verdad que estamos focalizados en eso, pero al institucional hoy le ves lejos todavía de este índice, o de más que del índice, de las compañías, Ya, de las compañías, sí. como un foco de inversión. Bueno, ¿Le ves acercándose progresivamente? sí. ¿Qué debe ocurrir para que se acerque más? Hay de todo, como siempre, ¿no? Hay algunos gestores, me atrevería a decir que los gestores de small caps más domésticos, más españoles, desde el principio lo han estado mirando. Otra cosa es que no decidan abrir una cartera amplia porque se dan cuenta de que no ha habido realmente para ser claros, hasta hace 3 años, 2 años, no ha empezado a haber realmente liquidez. Fíjate, en el año 2020 multiplicó por 4 la liquidez de hace 2 años, del 2018. Vale. Es decir, es ahora cuando se empieza a ver, pero siempre ha habido los fondos de small caps, siempre han picoteado, para así decirlo, ¿no? Bien, vale. Cherry picking algunas de las compañías y las han mantenido y les ha ido en general bastante bien. Sí. Has mencionado antes 2 ejemplos. Es verdad que no todos los ejemplos son buenos, también hay ejemplos malos, porque el nivel de mortalidad de este tipo de compañías pues también es mayor, porque tienen menos músculo. Pero yo veo una aproximación muy progresiva, sobre todo se ha intensificado en el año 2020 y estoy completamente seguro que por tamaños de compañías será también el caso en el año 21. Vale. Y desde el punto de vista de lo que decías antes de el posible flujo a partir del año 21, etcétera, ¿tú percibes que hay sectores que están tendiendo más a crecer, o sea, a llegar al mercado no directamente al continuo, sino a través de BM Growth? O sea, ¿dónde tenéis más cantera en este momento? ¿Sigue siendo salud, tecnología? Sí. ¿Es lo mismo? O sea, el mundo industrial, por ejemplo... La industria base, lo primero... O consumo, que para mí es un sector que sorprendentemente está fuera. Vamos. Efectivamente, pero... Tampoco entiendo. Pero acuérdate, coyunturalmente, el año 20 y el año 21, lo que interesa de consumo es el consumo online, es decir, ese giro, ¿no? Y ahí no hemos identificado todavía compañías que se hayan aproximado de este ámbito. Pero, por supuesto que eso va a cambiar, porque en la medida en que haya ese retail, haya compañías que monopolicen o que que focalicen su crecimiento por ahí, van a tener que financiarse y van a acudir a los mercados, ¿no? De hecho, en un previo a este mercado, que es una iniciativa que llamamos entorno premercado, más bien divulgativa y de formación, ya tenemos algunas empresas de consumo, pero con foco online, de distribución solo online. ¿Y el paso de growth a continuo cómo es? O sea, ¿en base a qué se produce? Pues, las experiencias de Green Energy y de MásMóvil, ¿es porque el mercado tiró de ellas? ¿Puede haber una voluntad de la compañía de...? Es por la compañía, claramente. Vale. Nosotros no obligamos a nadie a saltar. Bueno, hay un límite de 1.000... O sea, si superan los 1.000 millones, vale, entonces... Pero el mercado no empuja, el mercado... se muestra útil para las compañías y como en definitiva está explotado por el mismo grupo, lo que nos gusta es que la compañía se sienta cómoda en términos de tamaño, recursos internos y sobre todo de utilizar ese paso para algo, básicamente pues para financiarse más, para abrir más capital, para hacer un exit, vale, que es lo que han hecho las compañías que han pasado.
Vale, perfecto. Bueno, para terminar, y volviendo al minuto 1 de la conversación, si tú tuvieras que lanzar un mensaje a inversores, con independencia de su tipología, pero quizás más pensando en inversión institucional o cuasi institucional, ¿cómo venderías, digamos, la opción BM Growth como opción de inversión? Incluso, si me apuras, como una opción competitiva con lo que yo llamo el último tercio del continuo. O sea, si tú comparas las compañías del último tercio del continuo con las 10 primeras compañías de Growth, pues no hay una gran diferencia. Cuando uno mira las lingotes especiales o Aircross o Amper, etcétera, pues en muchos casos se da cuenta que encuentra cosas muy parecidas en términos de tamaño, liquidez, ¿no? En este índice. Entonces, ¿tú cómo venderías, digamos, el índice como alternativa real de inversión? Sí. Yo diría que merece la pena dedicar algo de tiempo por parte de los gestores a descubrir algunos valores extraordinariamente interesantes por el sector en el que están, por la capacidad de crecimiento que vienen demostrando, Sí. y porque están empezando a liderar algo muy interesante, que es movimientos de consolidación sectoriales en el ámbito más pequeño, ¿vale? Y eso yo creo que puede dar muchísimo juego, y es lo que han demostrado las compañías que han repuntado más, es su capacidad de consolidarse como líderes en su microsector, Sí. utilizando la palanca del mercado de valores. Y eso, en términos de rendimiento para el accionista, es magnífico. Entonces, yo creo que merece la pena gastar esfuerzo y tiempo y focalizar, analizar las compañías o comprar análisis, y yo creo que ahí Lighthouse tiene muchas cosas Bueno, que ofrecer. muchísimas gracias.